puesto como lema en este año esta frase tomada de Gálatas 5 de andar en el Espíritu. Si recordáis, allá por enero comenzamos el año y prediqué sobre este pasaje. Luego por ahí por abril, Jeremy predicó un mensaje también sobre este pasaje. Y aquí estamos pues en septiembre y quiero volver al pasaje una vez más para comentar, para recordar la importancia del pasaje. Quiero primeramente aprovechar para hablar de la importancia de memorizar la palabra de Dios. No es una cosa que ganamos puntos con Dios o algo así. No es que Dios nos ama más si memorizamos muchos versículos. Más bien es como una cosa que nos conviene a nosotros. Para mí, no sé si vosotros tenéis estos momentos en que tenéis mucho sueño y luego después te metes en la cama y se te va el sueño. Y de repente estás ahí en la cama y aunque no tienes los ojos abiertos, es como si los tuvieras. Pues, ¿qué haces en estos momentos? Pues es fácil en estos momentos empezar a hacer el ronrón sobre todo lo que ha pasado el día pasado o todo lo que tienes que hacer mañana. ¿Y qué suele pasar con esto? Pues para mí me agita más pensando en todo lo que tengo que hacer o todo lo que ha pasado. Pero qué bonito es tomar la palabra de Dios y empezar a recitar la palabra de Dios. No sé de vosotros, pero a mí es como de repente me despierto por la mañana. Es algo que dices, bueno, es una forma de llenar nuestra mente con lo que realmente aprovecha. Entonces, os quiero animar, volver a animar con este mensaje sobre la importancia de memorizar. Si quieres hacerlo allí atrás y apuntar en la lista conforme vas memorizando los versículos, fantástico, pero una vez más, lo más importante no es esta lista, lo más importante es lo que vamos guardando en el corazón. Pero sería un error para mí solo enfatizar la importancia de memorizar la palabra cuando hay algo muchísimo más importante, y eso es la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Y eso es el propósito de memorizar estos versículos y de volver a contemplar estos versículos en esta mañana juntos. Así que estamos en Gálatas 5, hemos vuelto a leer el pasaje y cuando miro el pasaje, la estructura del pasaje tiene esa estructura que hemos comentado en muchas ocasiones, empieza y termina de la misma forma. Ese pensamiento de andar por el Espíritu o en el Espíritu. Tenemos luego después un paralelismo inverso que vemos los deseos de la carne en los versículos 16 y 17 y volvemos a este pensamiento en el 24, hablando de la importancia de crucificar los deseos de la carne. En el versículo 18 y el versículo 23 hace mención de la ley. Eso no es cuestión de que la iglesia pone unas normas y tú intentas guardar las normas, portarte bien, hacer lo que te mandan. No es un tema así. Más bien, es un tema de que no hay ley. Estamos hablando de una libertad aquí. ¿Cómo es esta libertad? Pues lo vemos en el corazón del pasaje. Vemos y comparamos la esclavitud a la carne que produce las obras de la carne frente a lo que es el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu hace dentro del creyente. No es bajo ley, es bajo la dirección del Espíritu Santo. Bien, entonces vamos a tomar esto y lo voy a intentar pues volver a presentar en esta mañana para nuestra meditación. Quiero empezar primeramente con ese pensamiento de la gravedad del asunto. Y quiero enfatizar ese contexto para todo lo que vamos a ver. ¿Por qué es tan importante ese tema de andar en el Espíritu? ¿Por qué es tan importante ser guiados por el Espíritu? Y la respuesta es porque no estamos jugando solos. Hay deportes que juegas solo. Es un deporte en que tú practicas, pero no tienes que hacer competición contra nadie. Pienso en lo que es el correr. Personas que salen a correr y corren 10 kilómetros,
15 kilómetros, 25 kilómetros, pero no están en una carrera, no están intentando correr más rápido que otros, sencillamente están practicando el deporte. Pero luego hay otros deportes que son competitivos. Pienso en el fútbol, por ejemplo. En el fútbol tienes un equipo y su meta es ¿qué? Su meta es intentar meter la pelota en la portería del otro equipo. Pero no están jugando solos. Tienen otro equipo y ¿cuál es su objetivo? Exactamente lo mismo, pero cambia la portería. Quieren ir en la otra dirección. Cada vez que este equipo va para meter la pelota, este equipo hace todo lo posible para frenarles, para pararles. Y luego después, si toman la pelota, ¿qué hacen? Precisamente van y el otro equipo tiene que cambiar para intentar evitar que ellos metan la pelota. Nosotros tenemos un enemigo que quiere hacer todo lo posible para que no andemos por el Espíritu. El pasaje habla de la carne aquí, pero la carne es lo que realmente está en oposición contra el Espíritu. Notad lo que dice aquí en el versículo 16. Dice, bueno, yo lo he memorizado, pero puesto que no me fío mucho de mi memoria, mejor leerlo. Dice el versículo 16, en la segunda parte, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque aquí viene, el deseo de la carne, ¿cuál es? Hacer todo lo contrario. No es, tú tienes la pelota, pues voy a dejar que tú vayas, que mira, encima parece que lo haces bien. No, no, no. La meta de la carne es atacar y frenar y estropear todo lo que desea el espíritu. Dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y sinceramente el deseo del espíritu es contra la carne. El espíritu también quiere frenar la carne, no quiere que la carne tenga libertad para actuar. Así que tenemos un conflicto que estamos contemplando aquí. Esto es exactamente el mismo pensamiento que encontramos en Romanos. En Romanos nos presenta esta misma imagen del deseo del espíritu que es contra el deseo de la carne. Y ahí estamos en medio de esta oposición. Y por eso es tan importante. Pero también quiero enfatizar que cuando llegamos a lo que quiere hacer la carne, vemos la gravedad de esto. Si recordáis, hace meses cuando predicó Jeremy sobre este tema, comentó que esta larga lista se rompe en 4 bloques. El primer bloque, yo lo voy a llamar así, la sexualidad fuera del plan de Dios. Recordemos una cosa, la sexualidad humana es un invento de Dios, no es una cosa fea, no es una cosa, un mal que Dios acepta porque hay que tenerlo. No, no, es parte de la creación de Dios. Pero el ser humano siempre ha buscado tomar ese don de Dios en el contexto que Dios lo dio y sacarlo fuera de este contexto para hacerlo a su propia manera. Aquí en el pasaje habla de adulterio. Eso es un atentado directo contra el plan de Dios. Dios ha creado la sexualidad humana para el contexto del matrimonio, para el disfrute y la propagación dentro del matrimonio. Y el ser humano lo toma fuera de ese marco y comete adulterio. La lista habla de fornicación. Eso ya es una palabra mucho más genérica que nos lleva el tema a sencillamente, no solamente es uno que es infiel a su pareja, sino uno que sencillamente practica la sexualidad fuera de los límites y fuera de lo que es la voluntad de Dios. Inmundicia tiene que ver también con otra palabra genérica. Lascivia tiene que ver con los deseos, hasta el deseo del corazón fuera del plan de Dios. Sí, pero no he hecho daño a nadie. Hasta el deseo es un pecado delante de Dios. Esas son las obras de la carne. La carne, si consigue la pelota, ahí va la carne para poder intentar marcar así. Y eso es contra el espíritu. La lista continúa y he llamado a este grupo la espiritualidad fuera del plan de Dios.
Aquí el texto habla de idolatría. ¿Qué tendencia tenemos como seres humanos de adorar lo que no es Dios? De alguna forma hacer a Dios a nuestra imagen y adorar lo que Dios no ha establecido para adorar. Y aquí dice, esto es lo que desea la carne. La carne siempre tira en esta dirección. Hechicerías. Tiene que ver con sustancias que utilizaban para fomentar lo que era esa idolatría, esa falsa espiritualidad. Hasta el día de hoy también esto es una cosa muy común. Muchísima gente practica una espiritualidad utilizando sustancias que les permiten tener experiencias y así de esta forma piensan que de alguna manera están logrando algo bueno cuando realmente lo que están haciendo están alejándose del plan de Dios. También quizás la parte más importante de esta lista tiene que ver con las relaciones humanas fuera del plan de Dios. Fíjate esta lista: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Por cierto, herejías suena como algo religioso, pero en ese contexto realmente son quejas contra otras personas. Es una forma de hablar mal de una persona, aunque la misma palabra sí que puede usarse para una persona que habla mal de Dios. Herejías, envidias, homicidios, y así la lista continúa hablando de esta rotura de las relaciones humanas, llegando al punto en que está roto de tal forma que termina la lista en los homicidios, los que levantan la mano para quitar la vida a su prójima. Y finalmente he puesto esta última lista: diversión fuera del plan de Dios. Habla de las borracheras, orgías, son excesos, claramente. Son personas que están buscando llenar su alma con algo y hasta el propio mundo reconoce que se pasan. No están bajo control. Y ahí tenemos también lo que quiere hacer la carne. Hermanos, mi propósito no es realmente pasar este mensaje en este contexto, pero más bien simplemente ponerlo como el contexto de lo importante que es el tema que estamos tratando, porque esto es por donde nos quiere llevar la carne. La carne siempre tira en esa dirección, pero menos mal que el pasaje continúa y habla de lo que es el resultado buscado, a dónde queremos llegar. Lo que nosotros no queremos, obviamente, son estas obras de la carne. Espero, yo creo que todos, cualquier ser humano que es lógico, creo que lee esta lista y dice, yo no quiero llegar a eso. Pero donde Dios quiere llevarnos no es sencillamente evitar las cosas de la lista anterior, sino Dios quiere llevarnos a tener en nuestra vida un fruto espiritual. Yo creo que hemos enfatizado, pero lo menciono así al pasar también. Hay una diferencia muy grande entre las obras y el fruto. Notamos que no ha dicho el fruto de la carne, y tampoco ha hablado de las obras del Espíritu. Hay una diferencia muy grande porque las obras de la carne, eso es lo que realmente la carne produce en nosotros. Pero cuando habla del fruto del Espíritu Santo, es que tenemos la idea de que realmente esto es Dios que está obrando, esto es Dios que está produciendo fruto en nuestras vidas. El milagro de los árboles. Todos los años me asombra. Parece mentira, ¿no? Que esa pequeña flor sale y yo ni veo las abejas que vienen para polinizar esa florcita y de repente la flor se cae y notas ahí una pequeña cosa redonda y esto se va creciendo, creciendo, creciendo. Estoy hablando de nuestro naranjo, por supuesto, el único árbol que tenemos que produce algo. Y de repente tienes el árbol lleno de naranjas verdes. Y con tiempo, con el sol pegando fuerte, la verdad es que ni lo riego tanto como debería. Pero el árbol de un milagro, de un año tras año, produce fruto. No hay nadie que está ahí, no sé,
Yo desde luego no estoy ahí intentando sacar fruto del árbol, es que el árbol produce, Dios lo ha creado así. Y aquí tenemos la imagen de lo que Dios quiere producir en la vida del creyente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para mí, este es un cuadro del Señor Jesucristo. Él es el ejemplo perfecto de lo que es el fruto del Espíritu. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Notemos bien que no dice, los frutos del Espíritu son. Había dicho, las obras de la carne son. No todo el mundo tiene la misma forma de cojear, ¿no? Los mismos defectos, los mismos pecados, si queremos usar la palabra bíblica. Pero aquí no habla de que, bueno, algunos cristianos van a tener amor, otros van a tener gozo, y algunos, menos mal, van a tener mansedumbre, templanza. No, el pensamiento es que esto viene en paquete. Dios quiere reproducir esa lista entera en tu vida. Dios quiere que tu vida demuestre amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo. No hay permiso para decir, bueno, yo no hago muy bien lo de amor, así que voy a concentrarme más bien en otro. No. Dios quiere producir todo. ¿Y sabes qué? Si no te va muy bien el tema, menos mal que no es tu fruto, es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, deja que el Espíritu Santo produzca su fruto en ti. El resultado es esa libertad que comentaba antes. No estamos bajo ley, no estamos sencillamente, bueno, tenemos que mostrar amor porque el pastor dijo que tenemos que mostrar amor, así que bueno, voy a ver si muestro amor hoy. No estamos hablando de estar bajo ley, estamos hablando de que no hay ley contra estas cosas, estamos libres realmente para dejar que el Espíritu Santo produzca esto en nuestras vidas. Y quizás el versículo 17, la segunda parte, es lo que más me llama la atención de este pasaje. No sé, al memorizar eso, si habéis pensado en esto. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Lo que hemos dicho antes de los dos equipos que están enfrentados. Y luego dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Me llama la atención esta expresión. No podéis hacer lo que queréis hacer. ¿Por qué? Porque estás siendo tirado en una dirección y en otra. Pero el pensamiento es, si nosotros cedemos a la carne, jamás vamos a llegar a poder hacer lo que es el deseo que el Espíritu de Dios está poniendo en nosotros. Y sinceramente va en la otra dirección. Si nos sometemos al Espíritu Santo, no vais a hacer lo que desea hacer la carne. O sea, esta frase para mí es una frase digna de mucha meditación. De Señor, no quiero hacer lo que son las obras de la carne. Ayúdame a seguir tu Espíritu. Señor, qué pena que hay veces que empiezo a ceder ante la carne y encuentro en mí que no hay deseo de hacer lo que es tu voluntad. Cambia mi corazón, produce tu fruto en mí para que yo produzca lo que realmente te agrada. Pero lo más importante de este mensaje es ese tercer punto que quiero hablar de la victoria espiritual o la victoria en el espíritu. Es importante, no estoy hablando de la victoria en la carne. Ese no es un mensaje para intentar decir, tú puedes ser mejor persona, esfuérzate, logra superarte. Ese mensaje lo predica el mundo. Y tristemente hay muchas personas que se han frustrado porque han intentado ser mejor persona. Y poco a poco han visto que siempre vuelven a caer en exactamente lo mismo. Ese mensaje es muy diferente. Ese mensaje que nos da la palabra de Dios aquí es que Dios quiere darnos la victoria y el secreto está en su espíritu. El pasaje empieza de esta forma, en el versículo 16. Digo, pues, andad en el espíritu. Y como dije antes,
el versículo 25 termina diciendo, si vivimos por el Espíritu, y luego andemos también por el Espíritu. Cuando prediqué en enero, puse esta imagen y lo comenté. Es curioso que nuestra traducción usa la misma palabra en el versículo 16 y en el 25. Andar, andar en el Espíritu, andad también por el Espíritu. Pero la palabra es una palabra diferente en el griego. O sea, la palabra que encontramos en la que arranca el pasaje sí que es la palabra común que se utiliza para andar, para poner un pie delante del otro. Y se puede hacer tú estando solo, pero cuando termina el pasaje, Pablo gira la palabra y usa otra palabra, que todavía tiene que andar, pero es una imagen que nos lleva a un contexto militar. Porque no es solamente andar, eso se puede hacer solo. Eso tiene que ver con andar así en fila y en concordancia con los demás. Algunos sabéis, yo creo que lo he contado aquí, que hace años decidí pues apuntarme para tocar en la banda municipal. Bueno, no es municipal, una banda local. Y toco el trombón, o por lo menos tocaba el trombón. Y bueno, yo sabía que íbamos a tocar unos conciertos, estaba bastante acostumbrado a tocar en conciertos. Lo que quizás no sabía tan bien es que íbamos a tocar en la calle. Entonces, bueno, recuerdo el primer día que salí para un desfile en la calle. Y entonces yo traje una atril para poner en mi trombón que aguantaba la música. Hoy por hoy no podría ver esa música para nada, que ya a esa distancia no veo nada. Pero puse la música y la verdad es que yo no había crecido tocando el estilo de música para los pasacalles, los desfiles. Entonces, para mí me costaba un poco más pillar a veces el ritmo o cómo se tocaba, ¿no? Entonces, me encontraba tocando en la calle y me encontraba, claro, con la música tan cerca, tenía los ojos así. Estaba mirando la música, concentrado en lo que hacía y de repente notaba algo mal. Toda la banda iba andando así. Pum, pum, pum. ¿Y yo cómo iba? Justo al revés. Y digo, el que está mirando el desfile va a decir, ¿cuál de ellos es el nuevo aquí? El que no anda con los demás. Es que yo no estaba andando en armonía con el resto de la banda. Yo iba andando al revés de la banda. Y luego después, no sé, después de, yo creo que en el tercer pasacalles me dijeron, siempre empieza con el pie izquierdo. Digo, anda, ahora me lo decís. Claro, yo siempre empezaba con el pie derecho, pues ahí eso solucionó mucho de mi problema, en parte. Todavía me costaba, pero en fin. Pero esa imagen, los soldados romanos sabían lo que era andar, desfilar, y nosotros también sabemos lo que es, ¿no? Solo tienes que ver, pues, los moros y los cristianos, ver esos momentos, y qué bonito es ver un grupo de 100 personas y están andando en perfecta sintonía. ¿De qué estamos hablando aquí? Oye, la pregunta es, ¿estamos andando en sintonía con el Espíritu Santo? ¿Estamos en el paso que pone el Espíritu Santo? ¿Estamos dando los pasos que da o realmente cuando el Espíritu da un paso nosotros estamos girando en la otra dirección? Estaba pensando en otra ilustración para ilustrar eso y pensé en este ejemplo. La dieta es sumamente importante. Y tengo esa imagen de uno que obviamente quiere ganar músculo, quiere hacerse más fuerte. Entonces, ¿qué hace? Pues va a otro que ya sabe del tema y el otro le dice, no comas eso, come esto, solo come tanto de esto. Y si dice, sí, pero a mí me gusta el helado. Y todos los días como por lo menos 3 boles de helado. Y el otro le dice, pues para eso, no vas a hacer esto más. Y se pone en las manos de uno que le va dirigiendo lo que debe comer, lo que no debe comer. Pensé en este ejemplo, digo,
es un ejemplo de lo que realmente quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros. Quiere que nosotros andemos, vivamos, y lo he puesto así, que desfilemos en armonía con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es nuestro nutricionista que nos está diciendo, esto es lo que quiero que hagas, pero no hagas esto, no conviene. Él es el que pone la dirección para nuestra vida. Y Pablo continúa esto con el pensamiento de no satisfacer los deseos de la carne. No es solamente que digo, bueno, yo me voy a privar de cosas. La religión humana entiende este tema. Nos tenemos que privar de cosas. Entonces, todos los años voy a buscar un momento y me voy a privar de algo, por lo menos durante 40 días. Eso no es el tema. El tema es que si el ser humano se priva de algo durante 40 días, ¿qué va a pasar después de los 40 días? Pues se da rienda suelta a los deseos. Dios no está llamándonos a intentar privarnos de algo. Más bien lo que está pasando es que Dios nos está llamando a no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en obedecer al Espíritu Santo de Dios. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y por lo tanto, Dios va limpiando nuestra vida más y más. Esto es precisamente lo que decía Jesús. Jesús decía este pasaje, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Muchos leen este pasaje y dicen, es muy fuerte este pasaje. O sea, que mi ojo me causa tropiezo, por lo tanto, saco el ojo y el Señor dice, mejor te es que pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente Jesús no está hablando literalmente de que debemos ir por la vida tuertos, ni que deberíamos ir mancos porque hemos cortado una mano o las dos manos, porque el problema es que hasta un ciego puede tropezar con los deseos de su corazón. El ojo físico realmente no es el problema, pero el lenguaje de Cristo hace una cosa muy clara. Nos muestra la seriedad de la batalla. La batalla es tan seria, que estoy dispuesto a privarme de lo que es mi miembro para poder obedecer al Espíritu de Dios. Oye, ¿hay una aplicación en tu móvil que es de tropiezo? Bórrala, bórrala. ¿Es tu móvil tropiezo? Quítala. Oye, dice, es que es muy, muy exagerado, ¿vale? Pues pon los límites y cuando llegas a casa después de trabajar, apaga el móvil y ya está. La televisión es ocasión de caer. Pues quita la televisión. No lo necesitas. Oye, la bebida es ocasión de caer para ti. Deja de beber. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? La importancia de decir, yo no quiero satisfacer los deseos de la carne, me llevan en la otra dirección. Y lo que es más, quiero hasta incluso crucificar los deseos de la carne. Estoy dispuesto a batallar contra los deseos de la carne. Y la culminación, he puesto, esta es la obra del Espíritu Santo. Esto es la mansedumbre, la templanza que vemos en la lista del Espíritu Santo. Pero quiero terminar con esta imagen de ser guiados por el Espíritu de Dios. Volvemos a ese pensamiento de que dejar que el Espíritu Santo es el que ponga el paso que nosotros tenemos que dar. Este pasaje hemos empezado con el pensamiento de la seriedad. La carne amenaza. Y es una amenaza real. Nuestra meta es tener fruto espiritual en la vida. Sí, correcto. Pero el camino para llegar a esta meta no es sencillamente nuestro esfuerzo, intentar ser mejores personas. Es someternos a la dirección y la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, quiero terminar con varias preguntas. La primera pregunta es esta.
¿Qué es lo que predomina en tu vida? Estamos memorizando este pasaje y como decía Natán al principio, sí, choca un poco cuando estamos aquí empezando el culto y empezamos con estas palabras que no son palabras muy bonitas para decir en público, sinceramente. Pero cuando hablamos de esa lista y hablamos de todas estas envidias, toda esta lascivia, toda esa hechicería, idolatría, todo esto, cuando hablamos de esto, pregunto, ¿eso es lo que hay en mi vida? ¿Eso realmente es lo que predomina en mi vida? O más bien, cuando empezamos a hablar de amor, gozo, paz, paciencia, mi vida está caracterizada por ese amor, gozo, paz, paciencia. Oye, la pregunta es real. No digo lo que es la respuesta fácil o más correcta, digo lo que es real. ¿Tu vida cómo es? Porque tú te ves de una manera que nadie más te ve. ¿Qué hay en tu corazón? Porque las obras de la carne están intentando manifestarse allí, pero lo que predomina en nuestra vida muestra quién está guiando nuestra vida. Si las obras de la carne están allí, significa que lo que está guiando en nuestra vida es la carne. La carne es la que está predominando, la carne es lo que está ganando. Si falta el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, si falta esas cualidades, significa que el Espíritu Santo realmente no está mandando en tu vida. Entonces tenemos que parar aquí y decir, ¿qué hay en mi vida? ¿Yo dónde estoy? Igual estás escuchando esto y dices, bueno, David, yo no soy mala persona, pero tengo que admitir que hay más de esta primera lista en mi vida de lo que quisiera yo admitir públicamente. Y quizás el problema es que nunca has venido a Cristo para poner tu fe en Cristo, para confiar en lo que Él hizo por ti en la cruz, para poder experimentar lo que Cristo presentó como el nuevo nacimiento, volver a nacer, tener una vida nueva, una vida espiritual. Claro, si no tienes esa vida espiritual, ¿cómo esperas andar en sintonía con el Espíritu Santo? Entonces, si es tu caso en esta mañana, te invito, no ignores lo que estás sintiendo en tu corazón. Si tienes dudas, preguntas, habla con uno de nosotros y tomaremos la Biblia y te explicaremos más claramente de la palabra de Dios lo que es esta vida nueva en Cristo. Pero si tú perteneces a Cristo y dices, David, tengo que ser sincero, las obras de la carne siempre están ahí acechándose y hay más de lo que quisiera tener. ¿Qué puedo hacer? Entonces, quiero contestar a esta pregunta. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu? Volví a mirar el mensaje que prediqué en enero y yo terminé el mensaje con ese pasaje y con Efesios 5. Mirad esas palabras. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La segunda parte es paralela con lo que encontramos en Efesios 5, donde nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. Noto dos cosas en este versículo. Primeramente, la importancia de la palabra de Cristo que more en abundancia en nosotros. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Tú quieres andar en el Espíritu? ¿Quieres vivir por el Espíritu? ¿Quieres desfilar en armonía con el Espíritu Santo? ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas que haya abundancia de la palabra en tu corazón. ¿Por qué? Porque esto es lo que usa Dios en ese proceso de transformarnos más y más a la imagen de Cristo. No estamos hablando de sencillamente, bueno, pues 1 o 2 veces a la semana yo abro la Biblia y leo un versículo. Qué bonito suena eso. ¿Eso es morar en abundancia? Más bien,
lo que deberíamos estar haciendo es devorando la palabra de Dios. Y no solo eso, porque no es por leer 10 capítulos soy más espiritual, pero deberíamos tener la palabra en nuestra mente cada vez que podamos. Por eso digo lo de memorizar, porque cuando estamos ahí y empezamos a repasar la palabra de Dios, estamos en la oscuridad, no podemos ver la Biblia, pero tenemos la palabra aquí, pues esa palabra está morando en abundancia y Dios toma su palabra que mora en abundancia. Cuando se presenta la tentación, viene a la mente la palabra y decimos, ¿cómo puedo pecar contra Dios? Como decía José en el Antiguo Testamento. Pero no solamente veo la palabra de Cristo que mora en abundancia, sino esa segunda parte, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Ese pensamiento de tener hermanos, personas con quien no solamente venimos a la iglesia, nos sentamos juntos, una vez al mes nos juntamos para comer, pues buena gente. No. Personas que pueden hablar verdad en nuestra vida. Personas que cuando nos ven desviándonos pueden decir en amor, ¿vas bien? Me importa tu vida. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por ti? Ese pensamiento de tener a personas que también están buscando andar en el Espíritu, que pueden ayudarnos y formar comunidad. Digo eso y luego lo pensé en el estudio que estamos haciendo los miércoles, ese estudio sobre los hábitos de gracia. 2 de los puntos son estos puntos. Dios obra su gracia mediante la lectura, meditación en su palabra y también sobre la congregación de los cristianos. Y luego después también hablaremos de la oración. Pero estos son puntos claves si queremos y pretendemos andar en el Espíritu. Lo vuelvo a poner delante de vosotros en este día, animándoos no solamente a memorizar los versículos, si quieres tener ahí también ese reto de intentar, pues, poner las marcas cuando vas terminando los versículos que van memorizando, pero memorizar la palabra, independientemente de si pones tu nombre en la lista o no. Memorizar la palabra, que la palabra more en ti ricamente, o sea, abundantemente, para que podamos experimentar esa preciosa verdad de que el Espíritu Santo produce más y más de su fruto en nuestra vida conforme vamos andando por el Espíritu. Padre Santo, doy gracias por tu palabra que una vez más nos habla de verdades que necesitamos. Pedimos, Padre, por favor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. En frío miramos, contemplamos los deseos de la carne y reconocemos que ni nosotros queremos esto para nuestras vidas. Y sin embargo, muchas veces damos lugar a la carne y nos encontramos haciendo lo contrario de lo que te agrada a ti. Padre, por favor, ruego que tu Espíritu Santo obre en nosotros para conformarnos más y más a la imagen de Cristo. Mi deseo, Padre, es que esta iglesia, esta congregación, seamos siempre personas que andamos conforme a tu voluntad. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.